El Gran Canal. Piecitos, bracitos, huesitos. El 13 de octubre de 2014, un diputado local mexiquense de extracción perredista, Octavio Martínez Vargas, publicó en su muro de Facebook la fotografía del cuerpo descompuesto de una mujer que emerge boca abajo entre las aguas negras. La piel de su espalda y sus glúteos es tan negra o gris como el pantalón que le ha sido bajado, agrediendo su dignidad incluso ya muerta, violentada. Toda ella es del color de las aguas en las que flota. Les pido una disculpa por la imagen. Es uno de los cuerpos encontrados en el canal de Ecatepec. Ya no podemos callar, escribió el diputado. La fotografía tuvo el efecto esperado. Hubo revuelo mediático. Martínez Vargas dio senda entrevista todo aquel día. El río de los Remedios, reveló, había sido dragado de junio a septiembre y tan solo en el tramo que va desde la Curva del Diablo frente al Centro Comercial Las Américas hasta los límites con Tonanitla habían hallado los restos de 21 personas, 16 de los cuales pertenecían a mujeres. Todo esto lo supo, dijo el diputado, al participar en una reunión de padres de víctimas de desaparición y autoridades. Las autoridades mexiquenses se defendieron y echaron de cabeza a Martínez Vargas. El diputado ni siquiera había asistido a la reunión de la que hablaba, pero él no trastabilló. Admitió que en efecto no había asistido él directamente, pero sí un colaborador suyo, David Mancera Figueroa, defensor de derechos humanos en el Estado de México, quien un año atrás se había acercado a Iris para invitarla a una reunión y la ayudó a gestionar la exhumación de los restos, y quien había estado al tanto de las desapariciones de Jennifer y de las otras dos muchachas. Los reporteros corrieron entonces a entrevistar a Mancera Figueroa, quien dio su propia versión. Él aclaró que las búsquedas se hicieron desde inicios de 2014 y no desde junio, y aseguró que no se encontraron los restos de 21 personas, sino de 43. Habló de cuerpos muy descompuestos y de otros destazados, descuartizados. Sin embargo, acusó la Procuraduría mexiquense no había realizado los exámenes de ADN para identificar a quienes correspondían los restos. De la reunión con los padres de familia se dio a conocer otro giro de tuerca. Entre las asistentes estaban la mamá de la primera muchacha raptada, quien fue a un café internet y no regresó, cuyos restos supuestamente habían sido identificados en mayo de 2013, por las mismas fechas en que fueron hallados los de Bianca, y que le habían entregado en aquel entonces no era el de su hija. Aparentemente, la Procuraduría mexiquense había tomado análisis de ADN cuando el cuerpo de una mujer fue hallado en 2011, atado a una tapa de alcantarilla y después lo inhumó en una fosa común. En 2013, esa muestra fue cotejada con el ADN de los familiares y dio positivo, pero al momento de exhumar los restos equivocados, los de un hombre muy chaparrito y de edad avanzada. La madre recuperó los restos hasta mediados de 2017, casi 3 años después del escándalo del Río de los Remedios, y más de 6 años después de la desaparición de su hija. De vuelta a ese 13 de octubre de 2014, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México contraatacó. El entonces titular de la institución, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, dio una conferencia de prensa donde acusó a Martínez Vargas de irresponsable por sus publicaciones en redes sociales. Aseguró que los restos referidos por el diputado fueron hallados durante la recolección de basura y desechos en el canal de 19 kilómetros de longitud que va desde la Ciudad de México hasta el territorio mexiquense, y que en todo ese trayecto se encontraron alrededor de unos 7,000 restos óseos. 7,000 restos óseos. Cantidades similares se han hallado en las fosas clandestinas de Nuevo León y de Veracruz. El procurador continuó desestimando de estos 6,662 eran de origen animal y únicamente 79 de origen humano. No explicó cómo determinaron la diferencia, pero añadió, de los restos humanos, 60 fragmentos correspondían a una misma persona, un varón de quien ya se tenía el perfil genético, pero cuya identidad no se había resuelto aún. Los 19 restos humanos faltantes correspondían a una misma persona y se encontraban en estudios en el área de servicios periciales. Mientras tanto, los médicos detectaron otra inconsistencia.
las declaraciones de Martínez Vargas. La fotografía que había difundido en su cuenta de Facebook no era de un hecho reciente. Si se trataba de un cadáver hallado en el río de los Remedios en Ecatepec, pero en enero de 2014, no en junio ni en septiembre. La agencia Cuadratín había dado la noticia y de hecho la fotografía era suya. Según el pie de foto de la imagen publicada por la agencia, el cadáver estuvo flotando durante 60 días en las aguas negras a la altura de Potrero Chico, a unos 20 kilómetros de otro foco rojo de desapariciones. A pesar de que en repetidas ocasiones los vecinos llamaron a las autoridades para que lo recuperaran, así que no era un cuerpo rescatado durante los dragados, sino otro más del que hasta la fecha no hay información disponible. Públicamente jamás se informó la identidad de la mujer. Al día siguiente, el 14 de octubre, el diputado Martínez Vargas y David Mancera convocaron a una conferencia de prensa, acompañados por los familiares de 5 muchachas desaparecidas. Ahí presentaron los audios de 2 llamadas telefónicas que este último realizó. La primera a la fiscal de feminicidios del Estado de México y la segunda a la fiscal contra trata de personas Guillermina Cabrera. En ambos casos las funcionarias evadieron las cifras de los restos encontrados. Sin embargo, quedó claro que la Procuraduría estaba realizando búsqueda por mandato judicial, no por mantenimiento del Gran Canal, y que había hallazgos. Posteriormente, se sumó a las declaraciones públicas la voz de Carlos Mata, abogado de David, el gato, el único de los adolescentes detenidos por el feminicidio de Bianca, que entonces contaba con defensa legal privada. Fue él quien hizo públicas las órdenes judiciales para dragar el canal, a partir de las declaraciones de 2 de los chicos detenidos, es decir, la Procuraduría mexiquense mintió. Los dragados no eran de Sasolve, sino por órdenes de un juez, derivadas de las declaraciones de los 3 adolescentes, quienes referían haber tirado varios cuerpos en el Gran Canal. En algunos de los videos Mata narró: "Esta es una banda de feminicidas seriales". ¿Por qué salía el abogado defensor de uno de los acusados a desmentir a la Procuraduría? ¿Quién era Carlos Mata? Ser penalista en Ecatepec. En aquel entonces, el bufet jurídico del licenciado Carlos Mata se encontraba sobre la céntrica Avenida México, en Ecatepec, una casa blindada. Ya habían sufrido algunos atentados, cuya sala de espera albergaba clientes de toda índole, pero sobre todo personas de escasos recursos, que portaban sus documentos en folders de plástico y bolsas del supermercado. En el segundo piso se encuentra la oficina de Mata. Es la más grande y bonita de todo el bufet, decorada con colores neutros y más bien típicos de un despacho jurídico. Paredes en beige, muebles en color chocolate, pero en los libreros y repisas se despliega una colección de juguetes coleccionables, de superhéroes y videojuegos. En la oficina se encontraba Carlos Mata, un hombre joven, alto y robusto, entonces de unos 32 o 36 años, sentado frente a su escritorio, y en una de las sillas al frente un hombre de mediana edad, con sobrepeso y una pistola al cinto. Hablaron unos minutos más de forma muy cordial y se despidieron con un abrazo. Entonces Carlos Mata se volvió y dijo algo así como: "Es mi compadre MP de homicidios aquí en Ecatepec", y la entrevista comenzó. Nosotros aquí le hemos trabajado a diferente gente de la política y de los servidores públicos, en Ecatepec, en Chalco, en Ixtapaluca. Entre ellos, hemos destacado el trabajo que hemos hecho para policías, tanto municipales como estatales y ministeriales. Hemos trabajado con mandos medios, jefes de área y de investigación, que desafortunadamente se han visto involucrados en algunos asuntos de delincuencia organizada, o en casos muy simples, como la de Carlos Ortega Carpinteiro, que había sido jefe de seguridad ciudadana de Carlos Ortega Carpinteiro ilustra un poco la procuración de justicia en el municipio. A grandes rasgos, según lo que narró la prensa en aquel entonces, todo inició con una joven llamada Viridiana. Ella había sido niña de la calle y pasó por el sistema de orfanatos mexiquenses. Una vez que creció, se hizo madre de familia y tuvo varios empleos en la administración pública local. En 2012 participó en la campaña para alcalde de Ecatepec del priista Pablo Bedoya.
Tiempo después trabajó como administrativa en la Secretaría de Seguridad Pública local. En 2013 acusó al jefe de seguridad, Carlos Ortega Carpinteiro, de acoso sexual. Este fue separado de su cargo y en aquel año Viridiana sufrió 2 intentos de secuestro, por lo que señaló a Ortega Carpinteiro. Para septiembre de aquel año, tanto Carlos Ortega como Viridiana tenían el mismo abogado, Carlos Mata. Carlos Ortega se defendía de las acusaciones de Viridiana y Viridiana finalmente se retractó y acusó a otro jefe de la policía. A instancias de Mata, ambos defendidos publicaron videos por medio de redes sociales. Viridiana deslindó a Carlos Ortega Carpinteiro de los intentos de secuestro. Dijo públicamente que aunque lo acusó en un principio, se había equivocado y retiró los cargos contra el jefe policíaco, pero agregó: Seguridad Ciudadana, me quieren desaparecer. No digo que todos, pero en Seguridad Ciudadana me quieren desaparecer. Esta línea delgada entre servidores públicos y delincuentes, este pasar de acusado a demandante y viceversa en un pestañeo es algo constante en Ecatepec. Otro caso que ilustra lo anterior es el de Humberto Trejo Montiel, quien en septiembre de 2014 fue designado de forma provisional como director de Seguridad Ciudadana y Vial de Ecatepec, ya que su antecesor fue destituido tras un escándalo de policías secuestradores. En noviembre, él mismo fue acusado de intento de secuestro. Carlos Mata también fue su litigante. Así es, Ecatepec, donde la policía siempre está en la cuerda floja, entre el crimen y el homicidio. Y cuando la gente del municipio se refiere a esta paralegalidad, suelen decir: esto es Ecatepec. Pero volviendo al caso del Mili, a los dragados y a la entrevista de Carlos Mata, este retoma: el primer dragado lo genera el homicidio de un personaje político en Chalco. La Fiscalía de Homicidios dragó cerca de 4, pero esto fue en 2014, y en eso le ordenan a la Fiscalía de Homicidios dejarlos dragados, porque los va a retomar la Subprocuraduría de Género, pues los comanda precisamente la banda de Eric San Juan Palafox. Y a grandes rasgos, Carlos Mata narra que en el Estado de México las investigaciones fueron detenidas un tiempo debido a que la PGR siguió la línea de los mensajes que enviaban desde el celular de Bianca, que señalaban a una persona que tenía una refaccionaria cerca del Hotel Roma en Ecatepec. Fue un tipo que les gustó para desviar la atención. Implícitamente, Mata advierte que la PGR perdió el tiempo y que fue la Procuraduría mexiquense la que logró detener al Mili. Mata resume así el caso. En su opinión, se trató de unos niños que veían demasiados capítulos de la telenovela colombiana El Cártel de los Sapos y que comenzaron a vender drogas y de ahí pasaron a ser una banda de feminicidas seriales. Sobre Daniel, su defendido, asegura que fue coaccionado para participar en las torturas sexuales. Cuando las autoridades mexiquenses negaron los dragados, Mata decidió alzar la voz y mostrar las órdenes judiciales porque le parecieron excesivos que se negaran lo que estaba pasando. El Mili llegó primero al penal de Chiconautla, una de las cárceles con peores condiciones del Estado de México, y tras los peritajes psicológicos por arrojar un alto grado de peligrosidad, lo enviaron a Otumba. Mata insiste: el Mili reconoció 26 asesinatos, fue por esto que tragó el Gran Canal. Lo que no entiendo de la Procuraduría es por qué mienten sobre los dragados. Si estoy buscando 26 cuerpos, ¿para qué miento sobre los dragados? ¿Y para qué escondo o me los llevo a los acusados de una manera inadecuada? Los escondo de una forma así, de una manera inadecuada. Los escondo 2 días y luego los presento a los 2 días. Mata se refiere a que Daniel, su defendido, estuvo desaparecido durante 2 días antes de ser presentado a la quinta de menores infractores. Está documentado porque los padres presentaron una denuncia por desaparición. Yo no estaba involucrado en ese momento, pero hasta intentaron activar la alerta Amber
En este caso se trata de una desaparición forzada, porque participaron elementos del Estado. A veces entiendo esas desapariciones de la Procuraduría, no la convalido ni la respeto, pero a veces entiendo esa desesperación de la Procuraduría, porque en el sistema legal que nosotros tenemos tiene muchas lagunas. Ellos, la Procuraduría, a veces actúan de manera poco veraz porque tienen que hacer muchas cosas para lograr amarrar una vinculación a proceso y después de eso una sentencia. Entonces la Procuraduría simplemente no puede. Tenemos un desfase en tema de procuración de justicia en comparación con el DF y el DF tiene muchas deficiencias, pero imagínate qué mal estamos en el tema de procuración de justicia en el Estado de México, donde tenemos un retraso en comparación con el DF. En tema de avances tecnológicos y de sueldos, de 5 años, los sueldos. Aquí un MP te gana unos 14,000 pesos, allá en la Ciudad de México unos 21,000, 25,000 pesos. Aquí un fiscal gana 45,000 pesos, allá unos 60,000 pesos. Estamos en un mar de atraso. Entonces, yo a veces trato de entender esa desesperación de la Procuraduría de dar resultados con lo que tienen, porque están muy mal, pero lo que no entiendo es por qué la falta de veracidad. Pero volviendo a Daniel, se llevan al muchacho 2 días, lo torturan 2 días, con la esperanza de que dé información de las otras muchachas, con la esperanza de tener otra sentencia, porque imagínate, es una banda de feminicidas seriales, así lo tienen acreditado en las carpetas. Además, una banda que desmembró, mutiló a chicas y chicos, algunos conocidos por ellos, pero a los muchachos solo los condenaron por Bianca. Aquel 2014, Daniel fue condenado a 4 años 9 meses de detención y Paco y Ricardo a 4 años 7 meses. A mí me causa mucha suspicacia que Matadamas y Ricardo Gordillo piensan, como se dice en el argot delincuencial, que Daniel los puso, porque Daniel ya tiene 2 intentos de privación de la vida en el interior de la quinta. Lo agredieron con un cuchillo o picayelos. ¿Qué hay de los demás feminicidios? ¿De las desapariciones? Por lo que yo sé, hay muchas personas involucradas. Es que imagínate, son 26 asesinatos por 3 muchachos y el Mili. Actualmente se habla de un Jonathan y un Alan o Abraham. Mata titubea. Están muy preocupados por esta banda de feminicidas porque es la que más ha salido en medios. A mí ya me vinieron a ver de periódicos. Están preocupados por esta banda porque es la que más. Pero por ejemplo, este caso a nadie le importó. Carlos Matadama voltea el monitor de su computadora. Ha desplegado en todas las pantallas la fotografía del cadáver de un joven sobre montones de basura. Ella está semidesnuda, la cara se encuentra completamente descarnada. Ella se llamaba Anaí, tenía 24 años, es una muchacha que se prostituía por el Hotel Roma, hacia donde las llamadas desde celular de Bianca y de otras desaparecidas intentaban desviar la atención. Por cierto, la fueron a tirar por la iglesia de la Vía Morelos, una iglesia antiquísima. A Anaí la mataron en mayo de 2013. Era una muchachita de la calle. Nadie la quiso ayudar, nadie quiso moverse. Cuando la quisimos ayudar, la fiscalía nos dijo que estábamos locos. Lo del Mili es muy aparatoso, sí, pero ahorita hay incluso sectas satánicas que están ofreciendo un alma con tal de agregar gente a su culto. Hay bandas de trata. Se llevan muchachitas fuera del estado y fuera del país. Regresando al Gran Canal, la realidad es que el río de los Remedios ya era famoso porque en sus aguas flotaban cadáveres de manera periódica, pero definitivamente las órdenes judiciales pusieron de manifiesto que no se trataba únicamente de lo que se veía encima de las aguas, sino de basura, lo que había debajo de ellas. Y al buscar, los peritos encontraron. Aquel octubre, la opinión pública estalló, recién enterada de la búsqueda de las palas mecánicas y las órdenes judiciales, pero los dragados del canal eran algo conocidos desde muchos meses atrás por las mujeres que buscaban a sus hijas. La mayoría de ellas mantenían contacto de confianza con algún policía o 2. Esas pláticas por debajo de la mesa narraban desde tiempos atrás el hallazgo de decenas de restos
de piecitos, huesitos, bracitos, piernitas. A muchas madres les habían pedido muestras de ADN. Algunas esperaban resultados, con la esperanza sombría de hallar por fin a sus hijas. Así fuera, de esa manera, y es que mientras un ser querido se encuentra desaparecido, es como estar en el limbo del infierno. No hay descanso un solo día. Pero, ¿se podían atribuir a la banda del Mili los miles de restos óseos que se extrajeron del Gran Canal? El diputado, el activista y la procuraduría continuaron la batalla mediática a lo largo de todo el 14 de octubre, mientras la procuraduría continuaba ejecutando dragados, ajenos al estira y afloja mediático. Los dragados, a cargo de la maestra Sayonara Encarnación, escarbaban entre las costras de suciedad que la pala sacaba a un lado del canal, una montaña de varios metros de altura, compuesta por basura, bolsas de desechos y objetos inverosímiles. Ahí, en el canal, justo a la altura del Ministerio Público de Tecámac, ocurrió otro hallazgo, un costal de rafia, como los que se usan para la harina, en cuyo interior había 2 bolsas negras de basura, meticulosamente cerradas, atadas con una agujeta negra muy larga, para botas militar o de policía, con un nudo pescador. Adentro de una bolsa había una cabeza, que conservaba pocos mechones de cabello. En la otra, 2 muslos meticulosamente cercenados, con cortes de cirujano. Esa bolsa fue el indicio número 27 de aquel día. No era la primera vez que del canal pescaban bolsas así. En febrero de aquel año ya habían hallado unas bolsas negras de basura, con un costal de rafia en su interior, y dentro de unos restos que a finales de septiembre ya habían sido identificados genéticamente. Te encontré. Un domingo de finales de septiembre de 2014, unas semanas antes de que estallara el escándalo del Gran Canal, Maggie Fuentes Núñez recibió una llamada telefónica de su amiga Leticia Mora Nieto, a quien conoció mientras buscaba a Diana, después de ir y venir entre varias organizaciones que ayudan a familiares de desaparecidos. Necesito que vengas conmigo a un evento político. Leticia es pionera en la búsqueda de desaparecidos en el Estado de México. Inició, como muchas otras madres, buscando a su propia hija, Georgina, quien desapareció en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, el 30 de mayo de 2011. Tras años de buscarla, Leticia la halló sin vida. Ella suele decir, a las niñas que buscamos y encontramos con vida es porque se fueron por su voluntad. A las otras no las encontramos o las encontramos muertas. En las fechas en que conoció a Maggie, Leticia ya llevaba un largo camino en la experiencia de lidiar con las autoridades mexiquenses. Había agrupado a mujeres en situaciones similares, entre ellas, por ejemplo, a Amparo Vargas, madre de Eva Cecilia Pérez, una adolescente de 16 años asesinada en Naucalpan por Armando Librado Legorreta, alias El Coqueto, a finales de 2011. También a Araceli González, madre de Luz del Carmen, una niña de 13 años desaparecida en Jardines de Morelos, Ecatepec, Estado de México, en 2012. De este modo, Leticia fue adquiriendo notoriedad y sobre todo liderazgo. Así que cuando conoció a Leticia, Margie decidió que ese era el camino para sacar adelante el caso de Diana. A las madres de desaparecidos, agruparse les permite sentar a la autoridad en una mesa de trabajo, buscar y exigir atención por parte de agentes y fiscales. Para decenas de madres ha sido la única manera de hacer que su caso avance. De vuelta a ese domingo, cuando Leticia pidió a Maggie que fuera a acompañarla a un evento político al día siguiente, esta respondió que no tenía dinero para ir hasta Toluca desde su hogar, en Tecámac. Entonces, Leti gestionó con la subprocuradora para la atención de delitos vinculados a la violencia de género de la Procuraduría General del Estado de México, Dilcia Samantha García Espinosa de los Monteros, que una patrulla llevara a Margie desde Tecámac hasta Toluca. Y el evento sí fue muy importante, recuerda Margie. Allí se encontraba el presidente de Argentina y una chica que es sobreviviente de trata, quien lidera la lucha contra ese flagelo en aquel país. Al finalizar el evento, Leticia recibió una llamada y luego de contestar le dijo a Margie: «Te están buscando. Dilcia dice que si podemos pasar a su oficina a saludarla».
Así fue como entramos a la Procuraduría Mexiquense. Mientras se registraban, Margie vio a algunos comandantes que habían trabajado en el caso de Diana, pero aquello no le causó sospecha, todo se veía normal. Caminaron por los pasillos hasta la oficina de Dilcia y tocaron, pero cuando abrieron la puerta, Margie vio que la fiscal no estaba sola. Su gabinete se hallaba atiborrado de gente. Allí se encontraban también algunos peritos, un par de psicólogas, los comandantes que llevaban la investigación de Diana y otros fiscales, entre ellos la fiscal contra la trata de personas, Guillermina Cabrera. También había gente que Margie no conocía. Solo entonces se dio cuenta de que Leti la había traído sin avisar para ahorrarle una noche de angustia. Margie se dirigió a Dilcia. «Es Diana, ¿verdad?» «Siéntate, nena. Solo dime si es Diana». Hubo una pausa. «Sí». Margie se sentó. «¿Está viva o está muerta?» Otra pausa, y ambas sostuvieron la mirada. «Está muerta». Margie guardó silencio. «Bueno, pues ya la encontré», pensó. «¿Quieres quedarte un momento con la psicóloga?», preguntó Dilcia. «No, quiero saber qué pasó». «Todo lo vas a saber en su momento, Margie, tranquila». «Estoy tranquila, solo quiero saber qué pasó». Dilcia probablemente respiró hondo para reunir fuerzas y narrar. «Se hizo un dragado en el canal, lo que ya le había comentado, señora», irrumpió Guillermina Cabrera, «pues resultó positivo». Margie recuerda lo siguiente como entre nieblas. Estaba allí los peritos de genética y le dijeron cosas que ella no comprendió, excepto algo sobre un 99.99% de exactitud. Dilcia señaló que la madre de Diana tenía derecho a pedir otra prueba de genética para confirmar. Se dijo que haría lo que ella pidiera, todo entre nieblas. Luego acordaron una segunda prueba de ADN a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, que se encuentra a cargo de la Procuraduría General de la República, FEBIMTRA. Posteriormente, ya con calma, Margie reconstruyó lo que le habían dicho. Meses atrás, el 18 de febrero de 2014, el día en que iniciaron los dragados en el Gran Canal, los peritos hallaron varias bolsas de basura con restos a la altura de las bodegas de Coppel, muy cerca del Ministerio Público de Tecámac. Adentro de una de ellas había un costal cerrado, de los que se usan para el azúcar o la harina. Cuando lo abrieron, hallaron un cráneo y unos pies. Los peritos mexiquenses procesaron los pies y el cráneo, así como el resto de sus hallazgos. Piecitos, huesitos, piernitas, que no sabían si eran de animales o de personas, decían. Era mucho trabajo, le explicaron que aquel día que se reunieron con ella, así que para realizar las caras pruebas de ADN, la Procuraduría Mexiquense se llevó los pies y el cráneo, y la PGR, a través de la FEBIMTRA, se hizo cargo de otras bolsas. ¿Por qué separaron los restos si fueron hallados en una gran similitud de circunstancias? ¿Cuántos restos hallaron durante esa jornada? ¿Cuántas bolsas y costales rescataron? No se sabe. En enero de 2015, la segunda prueba a los pies y el cráneo realizados por la FEBIMTRA dio positivo. Margie fue citada para conocer los resultados y decidió pedirle a un amigo abogado experto en peritaje que la acompañara. Tenía miedo de que manipularan las pruebas. Cuando terminó la reunión, su amigo le dijo: «Aquí no hay chanchullo. Si tú lo dices, adelante. Reconozco los restos como parte de mi hija». El duelo de Margie se fundió entre papeleos burocráticos que se extendieron hasta marzo de 2015, cuando se programó la exhumación de los restos para darles el entierro y la tumba que la familia quería. Exhumar un cuerpo y volver a enterrarlo no es tarea fácil. Generalmente implica muchos trámites burocráticos que nadie tiene que hacer. A Bianca Edith en casa de su abuelita, el hecho fue considerado una hazaña. Hasta el último momento, los padres tuvieron que batallar para que las autoridades sanitarias dieran el permiso legal de velar restos que llevaban enterrados ya mucho tiempo. Por eso pensaron que no lo lograrían. Gracias a la presión de los grupos de madres, al final les dieron el permiso, pero solo por 12 horas. Así que hasta ese momento, cuando ya había certeza, avisaron a todos y a toda prisa levantaron una carpa en medio de la calle para recibir a los amigos y familiares de Bianca. El sepelio se organizó en unas 4 horas. El proceso de exhumación
y nuevo entierro de los restos de Diana Angélica no estuvo exento de estas dificultades. El 26 de marzo de 2015, el día designado para extraer el cuerpo, la subprocuradora Dilcia quiso supervisar todo para que ninguna engranaje se atorara. Yo voy a estar ahí para que estos cabrones hagan el trabajo, le dijo Dilcia a Margie. La maniobra era apretada de tiempo. Primero, exhumaron los restos en el Panteón Civil de Chiconautla, trasladarlos rápidamente hasta Naucalpan, un trayecto de tal vez un par de horas según el tráfico, y finalmente darle sepultura en el Parque Memorial, un apacible y bello cementerio privado donde la Red de Madres gestionó un sitio para el eterno descanso de Diana. Allí, en esos mismos campos, ya descansan otras pequeñas que han sido encontradas por la red. Ese jueves, Margie, su psicóloga Dilcia y otras personas llegaron al panteón de Chiconautla por la mañana. Margie vio por primera vez el lugar donde se encontraba Diana, una fosa común, bajo la sombra de un árbol muy frondoso, y pensó, por lo menos ha estado descansando bajo la sombra de un hermoso árbol. Por lo general, las fosas comunes contienen 2, 3 o más cuerpos en un solo espacio. Los forenses excavan profundo y colocan un cuerpo encima de otro. A veces no los resguardan en féretros ni en nada que se lo parezca, sino dentro de las bolsas de plástico grueso del CEMEFO, a las que suelen pegar una hoja con los datos de referencia del caso protegida con otra bolsa de plástico transparente, su única barra contra la tierra, la humedad y la descomposición. Por eso el proceso de identificación puede ser complicado. Se deben sacar muchas bolsas con restos humanos, revisar las hojas que a veces ya son ilegibles, buscar ropa u objetos personales de identificación. Pero Diana se encontraba sola en esa fosa, así que el proceso llevó poco tiempo. Los trabajadores tardaron menos de 1 hora en cavar y sacar la bolsa blanca. Después la abrieron y depositaron los restos sobre un plástico azul. Un cráneo, unos huesitos, los que alguna vez conformaron sus pies. Margie observaba todo a una prudente distancia. Cuando terminaron los trabajadores, Dilcia se le acercó con los ojos enrojecidos y le dijo: «No vayas, no lo veas». «Es que tengo que hacerlo, Dilcia. Pero no quiero que te pongas mal». Margie lloró en ese momento. ¿Alguien puede saber en realidad cuánto tiempo llevaba llorando? Es algo que tengo que hacer. Y entonces se dirigió a su psicóloga. ¿Crees que estoy apta para ver esto? Sí. No me sueltes de la mano y mantente en tiempo presente. Si te sientes mal, no dudes en decírmelo. Margie se acercó al hule azul. ¿Puedo agacharme? Dilcia intervino y ordenó a los encargados: no, que ella no se agache. Levanten el cráneo. Los peritos levantaron el cráneo y abrieron la quijada. Margie observó los dientes, vio los colmillos superiores un poco encimados. Sí, era Diana. No le quedaba duda. Margie alcanzó a decirle a su psicóloga: «Sácame de aquí». Ambas mujeres caminaron en dirección a la salida. A cada paso, Margie sentía el estómago cada vez más revuelto y la bilis le trepaba por la garganta. A medio camino vomitó. No era la náusea, ni el miedo, ni el olor, era el coraje. No puede ser que le hayan hecho esto a mi hija. Unas horas más tarde, las amigas de Margie, sus compañeras en ese viaje al infierno, que es buscar a un hijo desaparecido, en ese deambular por semefos y submundos, historias de tratas y de tortura, esperaban los restos de Diana en el Parque Memorial. Allí también estaba Mariana, la mejor amiga de Diana, la niña 3 años más joven que ella. Cuando Diana desapareció, Mariana era más bajita que ella, pero ahora ya había dado el estirón y había pasado en estatura a la amiga que iba a despedir. Tenía 12 años y llevaba el cabello castaño, espeso, suelto. Iba vestida de blanco. Despidió a su amiga con unas palabras, con lágrimas y promesas: crecer, estudiar, luchar, trabajar, hacer justicia. Liberó una mariposa. Ese día, Margie tuvo la certeza de que enterraba a Diana, pero como les pasa a todos los familiares de desaparecidos, las dudas y la incertidumbre regresaron a ella tiempo después. Es algo natural.
con tantos casos de cuerpos que son erróneamente identificados. Pero sobre todo, tras muchos meses, años de buscar al ser amado, se vuelve crónica una lucha interna entre la esperanza de volver a ver a la hija viva y el agotamiento de la búsqueda. Algunos padres incluso confiesan que darían todo por hallarla como sea, pero terminar ya con todo. En otros casos, sin embargo, la esperanza no se detiene, aun cuando hay indicios de que está muerta. Además, cuando las autoridades dan una noticia así, surge un nuevo pensamiento. ¿Y si me dicen que está muerta para que la deje de buscar, pero ella está viva y sufriendo? El temor de dejar de buscar cuando ella puede ser objeto de tortura inimaginables y necesita ser rescatada atormenta a muchos padres, sobre todo porque hasta el más ingenuo de ellos ya ha conocido el sistema de investigación y justicia. Los atormentan además porque no es inverosímil y ha ocurrido por eso. Uno de los esfuerzos más arduos de muchos es aceptar que el ser amado fue hallado sin vida y además por la policía. Así que Margie pidió otra opinión a expertos dentales. Llevó las fotos de la dentadura y de nuevo le dijeron que sí, que eran los restos de su hija. Pero hasta la fecha, Mariana, la mejor amiga de Diana, a veces juega con el pensamiento de que en realidad las autoridades, cansadas de Margie, de su insistencia y de la prensa, le dieron cualquier resto, cualquier cuerpo, cualquier muerta, y fantasea con que un día Diana podrá escapar. ¿De dónde? Y tocará a la puerta de su casa. Los padres de Mariana Elizabeth, que recibieron una noticia similar sobre el destino de su hija en enero de 2015, poco más de 3 meses después que Margie, tuvieron las mismas dudas, pero no recibieron el mismo trato.